¿Cómo están ustedes? Aquí continuamos con estos videos que tienen que ver con el tema de liderazgo transformador en educación. Y hemos comentado ya algunas cuestiones iniciales para dar paso ahorita al tema que tiene que ver con el origen de la sociedad humana y su producción cultural. Es decir, que en términos de historia de la sociedad humana y su producción cultural, se ejemplifica la vida de grandes líderes. Ya lo hemos comentado, y algunos de ellos pertenecientes a grupos sociales que fueron oprimidos inclusive, otros a grupos que controlaron a otros pares. Y en este sentido, todo grupo humano se puede identificar dirigido por alguien, alguien que lleva, que conduce, que guía, porque tiene el valor moral y el valor ético para conducir a su grupo, o porque tiene la fuerza y somete a ese grupo que además se deja controlar. Y en este tono estamos hablando inclusive desde la palabra origen de liderazgo, que tiene que ver con to lead, sería el verbo para conducir o para llevar. Y en origen lo que podemos observar es que ese liderazgo se ganó, inclusive muchas veces sin buscarlo, sin pretender buscarlo, pero se ganó a través de la satisfacción de las necesidades humanas. Nunca ese líder se propuso en sí serlo, sino que fue la necesidad la que lo hizo surgir como tal. Así, en las sociedades primitivas surgía entonces el hombre más fuerte, el hombre más inteligente, el que hacía y generaba la estrategia para capturar a una presa que representaba la supervivencia del pequeño grupo, llámese como se llame este grupo, y que a la vez se mostraba así sin quererlo, sin pensarlo, como ejemplo ante los pequeños miembros del grupo, ante los más jóvenes del grupo. Eso fue lo que le hacía ganar prestigio, porque además le hacía ganar honores en razón de que daba el alimento al grupo, y con ello el propio grupo se garantizaba la supervivencia, inclusive en la distribución de las tareas, cual si fuera una división del trabajo, porque surgieron estas tareas por el carácter sexual, donde el hombre caza y la mujer destaza. Así, el hombre con los demás pares, ellos iban en busca de la presa que permitiera proporcionar la carne necesaria para la adquisición de la proteína animal y facilitadora además del desarrollo del ser humano. Encontramos entonces que los primeros grupos humanos fueron generalmente la misma forma de organización, o tuvieron generalmente la misma forma de organización, porque identificamos a las hordas como una pequeña célula de carácter social que da origen posteriormente a lo que vamos a conocer como la familia. La horda, por ejemplo, podía formarse por unos cuantos hombres, 4 o 5 hombres, 6 a 8 mujeres que la conformaban. Las hordas eran grupos que podían ir desde 20 personas hasta 40, tal vez 50. Y estos hombres y mujeres que la formaban tenían que cumplir ciertas tareas, porque si los números variaban y podían ser inclusive de 3 o 4 hombres o 5 o 6 mujeres, podríamos observar que en general estos grupos humanos, que se podían identificar por el número que he señalado, y además que se podían identificar por el tipo de interacciones que practicaban, estaban determinadas con base en un concepto central de la economía, que es el trabajo. Si yo considero el término trabajo, entonces el enfoque que le estoy dando ya tiene que ver con observar un liderazgo en un sentido materialista histórico. Y eso lo podemos hacer, porque el trabajo tiene que definirse de alguna forma, y desde esta idea, de una manera rápida, podríamos definir el trabajo como una actividad que permite obtener satisfactores.
En otras palabras, lo que podemos decir es que el trabajo permite la satisfacción o permite satisfacer aquellas necesidades humanas que le permiten precisamente conseguir él o los medios para satisfacerlas. Entonces, si vamos a las culturas primitivas, donde podemos hablar de una división histórica también con relación al trabajo, paleolítico más antiguo que el neolítico, para el neolítico unos 5.000 años antes de nuestra era y más de 5.000 años antes del descubrimiento de la agricultura, el paleolítico, que se caracterizó fundamentalmente por la pesca, la caza y la recolección de frutos como actividades económicas. Incluso podemos afirmar que no solamente los hombres, sino que también las mujeres desarrollaron muchas y muy variadas destrezas que también les hacía tomar liderazgo, es decir, un liderazgo momentáneo con base en la capacidad que desarrollaban. En un sentido, entonces, el liderazgo no lo tuvo una sola persona. De ahí la importancia de las actividades económicas. Estas actividades económicas basadas en el trabajo y de la cual se van a desprender en momentos más cercanos actividades económicas propias de la agricultura, como es el caso de la gran revolución neolítica que señalaba yo, que sentó las bases de la vida y de la actividad agrícola. Así, cada horda que tenía un liderazgo, que tomaba el hombre más fuerte, pero también con habilidades que le llevaban a resolver problemas fundamentales, porque una acción de liderazgo tiene que ver con la solución de problemas a través de los cuales se puedan satisfacer necesidades. Y en el caso de las hordas primitivas, la pregunta sería ¿cómo conseguir el alimento? Y a partir de conseguir el alimento a través de estrategias, este alimento lo que permitía era la supervivencia del grupo social al que se pertenecía. Y ese liderazgo estaba basado en relaciones de subordinación con los demás. O sea, los demás sujetos tenían una subordinación y el líder diseñaba la estrategia fundamental para cazar a su presa y así dar sustento a la horda. De aquí las actividades económicas basadas en el sexo permitieron una división sexual del trabajo y se exigía al grupo, se exigía que una vez cazada la presa por los hombres, las mujeres destazaran a la bestia y repartieran el alimento. Así, al primero que alimentaban era el hombre más fuerte, privilegio que tenía porque era el sujeto que garantizaba la comida para el grupo. Una vez alimentado el hombre más fuerte, el líder, se alimentaba a los niños y a las mujeres embarazadas porque de alguna manera garantizaban la supervivencia también del grupo. Enseguida a los demás hombres y a las demás mujeres y al final a los ancianos. Así se observaba, se podía ver que el hombre más fuerte tomaba el liderazgo de una manera natural. Y yo considero que en este caso la intuición jugaba un papel importante, son primeros contactos con la realidad. Y ese hombre desarrolló una serie de decisiones, de situaciones, todas a través de la observación. Por eso los hombres observaron. Cuando viene el esclavismo ya la relación es diferente. Pero en el modelo primitivo, necesariamente un hombre fuerte, un hombre cazador, líder natural, debía haber sido un buen observador natural también, porque observaba los movimientos de las bestias. Podemos decir que esta observación lleva después a la generación del conocimiento. Y lo que podemos afirmar es que ese líder, ese hombre, fue un estudioso de los movimientos, un estudioso de los comportamientos y de las destrezas y de las habilidades de sus presas. Sabía cómo llegar a esa presa y cuál iba a ser la actitud que iba a tener la bestia. Eso obligó a organizar y a enseñar a los demás hombres adultos y a los jóvenes que se iban iniciando en el arte de la caza.
Es decir, el líder enseña, pero el líder se muestra como un ejemplo. De ahí, el más fuerte entonces tomó una serie de privilegios basadas en su poder y basadas en el liderazgo, como comer, seleccionar a las mujeres para la práctica de relaciones sexuales y en consecuencia procrear, aunque de esa procreación solamente las mujeres sabían quién era el padre, pero el padre nunca sabía que efectivamente era el padre. Ningún niño sabía quién era su padre, pero todos los niños sabían quién era su madre. Las demás mujeres embarazadas o madres compartían el cuidado de todos los niños, a quienes consideraban también en esa relación de hijos. Y ante todo esto, la horda tuvo líderes, pero con un carácter informal. No hay un liderazgo porque no hay norma, no hay una relación jurídica, no hay gobierno, no hay leyes ni condiciones especiales para la solución de los conflictos. El liderazgo nacía por la necesidad. El liderazgo nacía por satisfacer y de alguna forma surgían de manera incipiente algunas prácticas que no podemos llamar normas porque no son comportamientos escritos o no escritos, pero que de alguna manera paradójicamente estos comportamientos quedaban establecidos. Y esta parte del origen del liderazgo, de cómo se observa toda esta idea, la seguiremos comentando en las actividades propias de este taller, de este seminario, de este curso. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Gracias.